Un fenómeno de manifestación siempre tiene una razón de ser. Para algunos ocurre sin esfuerzo, para otros resulta agotador. Y así sucede. No depende de disciplina, inteligencia ni madurez espiritual. La diferencia no está en lo que hacen, sino en aquello en lo que no interfieren. Sí, queridos amigos, si desean que continúe creando este tipo de videos, les agradecería mucho que se suscriban al canal, den me gusta y comenten. Ahora podemos seguir con nuestro video. La mayoría de las personas supone que el resultado es producto del esfuerzo. Por eso, cuando ven a alguien lograr oportunidades, relaciones o avances sin una lucha visible, creen que esa persona es afortunada, talentosa o posee una confianza extraordinaria. Sin embargo, la física cuántica dice algo muy distinto. Lo que parece fácil desde fuera es, en realidad, el resultado de un sistema con coherencia interna. Un sistema que no lucha contra sí mismo. El esfuerzo visible suele mostrar más un error de alineación que la fuerza de la señal. Cuando alguien se esfuerza demasiado por generar un cambio, en realidad está transmitiendo un conflicto interno. Una parte del sistema desea el resultado, otra duda de él. Una parte no siente seguridad. El sistema nervioso percibe esta contradicción y entra en modo de protección. En ese estado no puede colapsar nuevas realidades, solo conserva lo conocido. Por eso algunas personas manifiestan casi sin esfuerzo. No porque sean pasivas, sino porque su estado interno ya está alineado con el resultado. No hay discusión interna, no hay urgencia por corregir la situación. Su identidad no espera validación del futuro. Según la conciencia cuántica, especialmente en los estudios del físico Amit Goswami, la conciencia es el factor que transforma la realidad de posibilidad en experiencia. Pero este colapso solo ocurre cuando la conciencia está lo suficientemente clara para elegir. Cuando la atención se divide, oscila entre deseo y miedo. El sistema mantiene su estado y nada se resuelve. Los que manifiestan sin esfuerzo no fuerzan la realidad, no la bloquean. Esto significa que su sistema nervioso es estable. Su sentido del yo no depende de la carencia, su atención no está atrapada en la expectativa. Así la conciencia puede elegir con claridad, sin resistencia. El campo responde porque no hay obstáculos. De ahí se entiende por qué el esfuerzo suele ser contraproducente. Cuanto más intentas convencer a la realidad, si el mensaje interno no cambia, el campo refleja el estado actual. La ausencia de esfuerzo lo amplifica. La facilidad incrementa el efecto. No significa que las personas no se interesen, significa que están listas sin necesidad de reorganizar su estado interno. La plenitud es señal de preparación. El deseo es una señal sin retraso. La sociedad premia el esfuerzo, enseña que trabajar más es virtud. Pero el campo cuántico no premia el esfuerzo, sino la coherencia y la alineación. Por eso la manifestación suele parecer injusta. Dos personas pueden desear el mismo resultado, una lucha sin fin, la otra lo obtiene con mínima fricción. La diferencia no es la fe ni el pensamiento positivo, sino la estabilidad interna. Al comprender esto surge una pregunta más profunda: ¿qué ocurre exactamente en el sistema nervioso de quienes manifiestan sin esfuerzo? Porque esa respuesta cambia la manera en que entendemos la manifestación. La física cuántica no define la realidad como una fuerza que responde, sino como algo que se colapsa mediante la elección. El esfuerzo suele ser un obstáculo. En el pensamiento clásico, primero viene la causa y luego el efecto. Actúas y la realidad responde. En la teoría cuántica, la realidad no nace de las acciones. Cuando aparece la conciencia, elige entre las posibilidades. Los potenciales ya existen, no esperan más esfuerzo, esperan coherencia. La mayoría malinterpreta la manifestación. Cree que desear con más intensidad fortalece la señal. Pero sin coherencia, la intensidad solo genera ruido. El campo cuántico no crea ruido, lo amplifica. Goswami explica que el colapso de la función de onda ocurre mediante la elección consciente. Pero la conciencia solo puede elegir cuando no está fragmentada.
Una atención dividida entre deseo y duda, expectativa y miedo, no produce elección. El esfuerzo aumenta esa fragmentación. La mente, al revisar constantemente los resultados, medir el progreso y controlar la realidad, refuerza cada vez la suposición de todavía no está aquí. Esa suposición se convierte en parte del estado cuántico. El esfuerzo no se pierde, prolonga la superposición. Los que logran resultados sin esfuerzo reducen la contradicción interna. Su atención no oscila, es estable. Esa estabilidad permite que la conciencia elija naturalmente. Por eso la manifestación ocurre muchas veces cuando las personas dejan de esforzarse. Cuando la atención se dispersa, el espacio interno se aquieta. El sistema nervioso deja la vigilancia y se prepara para elegir. Cuando la conciencia está presente, el campo cuántico se reorganiza. La realidad no empieza de repente a escuchar, simplemente desaparece el obstáculo. De ahí que la visualización y las afirmaciones a menudo fracasen. Si la mente dice una cosa y el sistema nervioso transmite otra, no hay coherencia. La conciencia no puede elegir desde una señal fragmentada. La manifestación cuántica no es una técnica mental, sino un proceso dependiente del estado. Cuando el sistema es coherente, la conciencia colapsa naturalmente los resultados acordes. No hace falta forzar ni convencer. El campo responde a la alineación. Por eso algunas personas experimentan avances súbitos, casi azarosos. Desde fuera parecen casuales, desde dentro suelen seguir a un periodo de neutralidad emocional, entrega o silencio interno. Ese silencio no es vacío, es preparación. Si la manifestación depende de la coherencia y la alineación del sistema nervioso, entonces la cuestión no es pensar, sino regular la conciencia. Porque el campo responde no a lo que deseas, sino al estado en el que te encuentras. Esto plantea la siguiente pregunta crucial: ¿qué ocurre exactamente en el sistema nervioso para que la conciencia surja y transforme la realidad con facilidad? ¿Y por qué el estrés bloquea silenciosamente este proceso? Lo que la mayoría no percibe es que la conciencia no actúa sola. El estado del sistema nervioso determina si la conciencia puede colapsar la realidad o no. Un sistema bloqueado en modo supervivencia no accede a nuevas posibilidades. El estrés crónico, la hiperalerta, la urgencia emocional y la expectativa constante llevan al cerebro a trabajar en frecuencias beta altas. Estas frecuencias son útiles para resolver problemas y detectar amenazas, pero son pésimas para la coherencia. En beta alta el cerebro se fragmenta, la atención salta entre pasado y futuro, entre deseo y carencia. Esa fragmentación impide que la conciencia elija con claridad. El sistema se dedica a vigilar en lugar de decidir. Los que manifiestan sin esfuerzo no viven en ese estado de tensión. Su sistema nervioso pasa más tiempo en ritmos alfa y zeta. Estos ritmos se relacionan con la relajación, la creatividad y la autorregulación interna. En esas frecuencias la mente está presente, pero no está tensa. La atención está enfocada, pero no bajo presión. Lo más importante, el cuerpo no emite señales de peligro ni de carencia. El campo cuántico responde no solo a los pensamientos, sino a la emisión unificada de mente, cuerpo y emociones. Cuando el cuerpo transmite urgencia, incluso la intención más clara se distorsiona. Como explica Joe Dispenza, las hormonas del estrés llevan al cerebro a buscar problemas, no posibilidades. Desde la perspectiva cuántica esto es aún más crítico. El estrés ata la conciencia al pasado. El cerebro reproduce patrones conocidos porque la seguridad se encuentra en lo familiar. Una nueva realidad no puede colapsar en un sistema nervioso programado para conservar lo viejo. La manifestación sin esfuerzo comienza cuando el sistema nervioso abandona la necesidad de controlar. El control es la vía de la supervivencia, nace de la desconfianza hacia el entorno y hacia uno mismo. La creación cuántica, en cambio, requiere seguridad interna. Cuando el cuerpo se siente seguro, la atención se dispersa, la conciencia se equilibra. Y cuando la conciencia se equilibra, puede elegir. Por eso la rendición es tan importante. A menudo se malinterpreta, no es rendirse.
La rendición elimina la intervención fisiológica y permite que la conciencia se mueva libremente. Es un cambio biológico. Las personas que manifiestan con facilidad suelen atravesar una etapa, dejan de preocuparse, dejan de emitir señales de carencia, dejan de buscar pruebas. Su sistema nervioso regresa a la normalidad. En ese estado básico la mente se detiene y en lugar de desear que la realidad cambie, asume que ya es así. Esa suposición no es ilusión, es coherencia. La coherencia es el momento en que todas las partes del sistema transmiten la misma información. Pensamiento, emoción y cuerpo ya no se contradicen. La conciencia recibe una señal clara y puede elegir qué posibilidad se materializa. Por eso la manifestación es instantánea para algunos e imposible para otros. La diferencia no es mérito ni fe, sino la regulación del sistema nervioso. La coherencia no se fuerza, surge cuando el ruido interno desaparece. Cuando la coherencia está presente, el campo cuántico no espera instrucciones, se reorganiza automáticamente. Las posibilidades cambian, las oportunidades se alinean, los resultados colapsan. El error más común ocurre justo antes del cambio. Las personas esperan emoción, certeza, un clímax emocional. Pero en los verdaderos saltos cuánticos domina la neutralidad. Un estado en el que el deseo no tira, el futuro no parece lejano y el resultado no genera urgencia. Para una mente no entrenada esto se siente extraño, parece que la motivación se ha perdido. Sin embargo, desde lo cuántico, ese silencio no es vacío, es resolución. La contradicción interna se ha disuelto. La identidad que necesitaba el resultado se ha suavizado. La realidad responde a la identidad, no al deseo. En física, cuando un sistema alcanza una configuración estable, ocurre el colapso. En la experiencia humana esa estabilidad aparece como neutralidad emocional. El sistema nervioso ya no busca aprobación, la mente no repite viejos eventos, la atención regresa al presente. Por eso la gente suele decir, ocurrió justo cuando no lo pensaba. Lo que quieren decir es que la presión interna se resolvió. El cuerpo dejó de emitir señales de carencia, la mente se detuvo, la conciencia se volvió presente. La emoción intensa, en cambio, suele mantener a las personas en el mismo lugar. Porque la emoción aún contiene expectativa. Y la expectativa refuerza sutilmente el mensaje de todavía no está aquí. La neutralidad no dice nada. Neurobiológicamente, la neutralidad es la dominancia del sistema parasimpático. El sistema nervioso siente que es seguro detenerse. La predicción y la anticipación reproducen la realidad, la neutralidad permite que las posibilidades se reorganicen. Por eso la positividad forzada fracasa. Sonreír con tensión no crea coherencia. Buscar aprobación no colapsa resultados. La conciencia no puede elegir mientras está vigilada por el sistema nervioso y espera pruebas. Los que manifiestan sin esfuerzo lo logran no porque sean más optimistas, sino porque están menos divididos internamente. Permiten que el deseo aparezca y desaparezca, no se aferran a él. Dan espacio a la intención, la reviven emocionalmente. Interpretan el silencio no como pérdida, sino como el impulso que sigue a la confianza. Donde antes había prisa, ahora hay calma, no es retroceso, es señal de que el trabajo interno se completó. La señal fue enviada, el sistema alcanzó estabilidad. Cuando hay equilibrio, el mundo externo se ajusta en su propio tiempo. El paradigma es este, en el momento en que dejas de controlar si ocurre o no, la realidad empieza a funcionar. Porque la realidad no necesita tu intervención, solo necesita que te detengas. Cuando percibes el silencio interno no como idea, sino como emoción vivida, encuentras una vía simple hacia la coherencia. No es para convencerte, sino para que tu sistema nervioso registre el estado en el que estás. Un error sutil bloquea la manifestación, cuando se combinan duda, miedo o incredulidad, la manifestación se convierte en técnica o estrategia. Los que obtienen resultados sin esfuerzo no intentan manifestar, viven dentro de la manifestación.
El estado en que el resultado ya se siente es para ellos normal, no milagroso. Y esa normalidad permite que la realidad se reorganice sin resistencia. La conciencia colapsa no desde la posición de intentar obtener resultados, sino desde el estado de ya estar allí. El observador no persigue lo observado, define el marco dentro de sí. Los que controlan técnicas, repiten métodos o buscan garantías, sin darse cuenta, crean distancia con el resultado. El sistema nervioso permanece en espera, lo que retrasa el colapso. Por eso muchos se sienten agotados por las prácticas de manifestación, no porque sean difíciles, sino porque mantienen al sistema en actividad constante. Los que manifiestan sin esfuerzo, en cierto punto, dejan de repetir el proceso. Viven sus deseos emocionalmente y luego se detienen. El esfuerzo es reemplazado por algo más silencioso pero más poderoso, la materialización. Significa que la conducta interna ya no hace referencia a un resultado futuro. Las decisiones, el ritmo, las reacciones emocionales y el diálogo interno ya no se basan en la expectativa, sino en la alineación. Actúan como alguien que ya vivió esa vida. No es actuación, es el sistema nervioso adaptándose a un nuevo nivel básico. En ese punto la manifestación no es algo que se inicia, sino un proceso que emerge. La intervención cesa, la vida fluye sin fricción. Conversaciones, tiempos, cambios y oportunidades aparecen de manera inesperada. El esfuerzo y el análisis solo aumentan el riesgo de que la intervención regrese. El paradigma es este: cuanto menos intentas forzar, más ocurre la manifestación. Porque cuando la identidad se estabiliza, la realidad ya no tiene nada que negociar. El resultado no es un premio, sino la consecuencia natural de la alineación. La pregunta entonces deja de ser ¿funciona la manifestación? Y pasa a ser ¿puedo permanecer en este estado? Porque si la coherencia alcanzada no se estabiliza, el sistema regresa al esfuerzo. Muchas personas experimentan brevemente el silencio, sienten la neutralidad, y luego vuelven a sus viejas identidades. El campo no castiga, solo refleja. La manifestación cuántica no se trata de alcanzar una meta, sino de la coherencia del estado básico. Cuando el sistema nervioso se regula, la identidad ya no se construye sobre la carencia. La realidad se siente sensible, no dramática. Comienza en cambios sutiles, los eventos externos se alinean, la vida se mueve de nuevo sin necesidad de motivación. La gente lo describe como se volvió automático. Porque no aprendieron una técnica secreta, detuvieron la contradicción interna. El verdadero trabajo no es crear ni visualizar, sino mantener la estabilidad. Evitar que la mente te arrastre al pasado, sostener la coherencia del sistema nervioso el tiempo suficiente para que la realidad se reorganice por completo. La manifestación no es un método, es un estado de equilibrio. Cuando los sistemas internos no se reactivan, cuando la contradicción desaparece, la realidad responde sin resistencia. Queridos amigos, si desean que continúe creando este tipo de videos, me haría muy feliz que se suscriban al canal, den me gusta y dejen sus comentarios. Hasta pronto y que permanezcan siempre con amor.